El Meta, uno de los departamentos más extensos de Colombia, con 85.770 kilómetros cuadrados. Tan extenso es su territorio como su historia, que tantos desconocemos. Mucho antes de erigirse como departamento, el Meta perteneció al estado de Cundinamarca, conociéndose como Territorio de San Martín en la época republicana, y su capital fue la ciudad de San Martín. San Martín de los Llanos, antiguo y emblemático municipio del Meta, donde se enraizan las tradiciones, la cultura y la historia de un pasado que ha viajado hasta los días de hoy. Tras las puertas cerradas al tiempo de estas viejas casonas, algunas de adobe y otras de bareque, se suscitaron los hechos que protagonizaron las anteriores generaciones del antiguo poblado. Aquí en San Martín de los Llanos se respira historia, épocas coloniales y cultura tradicional. Y es solo escuchar la bandola sanmartinera para recrear en nuestro imaginario lo que fue del quehacer de toda aquella gente que forjó este pueblo en medio de las faenas ganaderas y aquel joropo que animaba las fiestas y celebraciones en la plaza del pueblo, en los corredores de aquellas casonas y en los hatos sabaneros. Hacia 1536 Jorge Espira, viniendo de Coro, Venezuela, y dirigiéndose hacia el Perú en búsqueda de El Dorado, fue el primer conquistador que se detuvo en ese territorio de los llanos, el Alto Ariari, y funda el primer asentamiento que llamó Nuestra Señora de la Asunción. Posteriormente llegan Nicolás de Federman en 1538, Hernán Pérez de Quesada en 1540, Juan de Avellaneda en 1555 y finalmente el primer noble nacido en América, Coronel Pedro Daza, quien funda en 1585 la población de Medina de las Torres, muy cerca a la actual ciudad de San Martín. Pero como ya le digo, Medina de las Torres también solamente dura 10 años, porque es destruida por los indígenas que se vengan del trato que les dan los españoles. Hasta que por fin aparece Juan de Zárate. Y Juan de Zárate viene con títulos nobiliarios desde España para fundar una población con esos mismos títulos nobiliarios. Y el 11 de noviembre de 1641 va a fundar con todo ese largor de títulos la muy noble y leal villa de San Martín del Puerto del Ariari. Ese es el verdadero nombre con que se va a fundar San Martín. Los indígenas conocían el medio, sabían en dónde fundar los pueblos, en dónde era saludable, en dónde había buen viento, buena brisa, buena luz, buena comida y buena pesca. Y aquí existía un sitio que se llamaba Marbachare, que traducido quiere decir loma alta. Segundo, está ubicado en un sitio estratégico conocido como el Camino de Dios, el Diosanamuto, por el cual los indígenas una vez al año bajaban hasta el Orinoco. Durante la época de la colonia, San Martín del Puerto del Ariari hizo parte del Virreinato de Santa Fe de Bogotá, denominándose Llanos de San Martín. Para esa época, en la tranquila y apacible población no hubo acontecimientos de notable importancia. Solamente su rutina se alteraba algunas veces con los encuentros armados indígenas o con cambios de nuevos misioneros, autoridades civiles o militares. San Martín se fue desarrollando como un nicho cultural aislado, donde el intercambio de costumbres por medio de los viajes ganaderos entre Arauca y esta población tuvo injerencia cultural en su territorio. El ganado se dio como una actividad alrededor desde el 1600. Fueron 300 y pico de años en que el ganadero vivió sumido a una cultura de producción de ganado, con todo lo que esto impera dentro de un contexto de horizontes, de sabanas abiertas, de llanos limpios. El medio y la actividad le dan una identidad propia al sanmartinero como a todo el llanero. Yo digo que nosotros tenemos una identidad cultural ecuestre pastoril.
todo gira alrededor del caballo, de la ganadería y de lo que está alrededor de eso, que es el llano, por todos los 8 rincones que tú mires. De aquí que el ganadero sanmartinero tenga costumbres muy llaneras, muy diferentes al resto del piedemonte del Meta, porque ellos desde muy temprano tuvieron conexión con los llanos apureños, los llanos casanareños y los llanos araucanos, antes que el resto del piedemonte de lo que hoy en día es el departamento del Meta tuviera esa conexión con Casanare, Arauca y Venezuela. Transcurrió más de un siglo para que se diera la participación y la intervención en la Guerra de Independencia, donde los aguerridos sanmartineros se alistaron con el ejército patriota, primero con Ramón Nonato Pérez en la batalla de Lupía el 21 de febrero de 1818, y luego atacó y venció en San Martín al batallón realista. Viene la Guerra de Independencia en la cual los ejércitos se van a mezclar, tanto los ejércitos venezolanos como los neogranadinos, y como San Martín apoyó la guerra dando también ejército de la región, pues ahí va a haber una mezcla tremenda y las costumbres se van a unir más, ¿no? Esas costumbres llaneras de Casanare y Venezuela se van a unir, obvio, con estos sanmartineros que cuando regresen después, que haya terminado toda esta guerra, todo este conflicto de independencia, pues obvio que va a haber muchas costumbres del llano adentro, metidas, arraigadas ya dentro del sanmartinero. El llanero era llanero vaqueando, como vaquero, como centauro. En eso él tenía un escalonamiento de valores. El hombre tenía que ser guapo, aquí se la tenían que jugar. Era un terreno pacífico, amable, pero tenían tigres, tenían culebras, tenían peligros. Entonces el llanero esporádicamente se jugaba la vida por eso. Entonces tenía una connotación de valor diferente de la vida y de la muerte. Y esa manera de valorar la vida y la muerte es la que hace que el llanero sea el actor principal en la guerra de la independencia, en el pantano de Vargas. Tenían una mentalidad distinta a los demás. Vivían felices, tenían un paraíso, pero tenían una manera de ser que en determinados momentos su hombría se convertía en heroísmo, y eso es lo que le dio particularidad al llanero tradicional. El coronel Juan José Rondón, a quien Simón Bolívar le dijo: estamos perdidos, coronel, salve usted la patria. Ese señor que lo ve mi hijito allá es el papá de Benito Rondón. Benito Rondón fue el padre de Rosa Rondón. Rosa Rondón, mi querida madre. Y entonces aquí están ustedes con Rosa María, una bisnieta del coronel Juan José Rondón. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se registra en la historia de Colombia la Guerra de los 1000 días, y San Martín, como otras poblaciones a nivel nacional, no escapa a las trágicas consecuencias. Lo que pasa es que en la Guerra de los 1000 días, los conservadores, para evitar que las ganaderías siguieran produciendo, que los sanmartineros tuvieran plata, con plata al bloquearlo, cortaron el suministro de sal, el ganado ya estaba acostumbrado a comer con sal, hicieron una matazón de ganado impresionante, pero solamente esa fue la función de la sal, porque aquí ya se negociaba era con morrocotas, con monedas de oro. Aquí en estos patios, ¿de dónde las acuñaban? Eso venía de todo el exterior. Aquí en estos patios, en un cuero de res, sacaban las morrocotas a solearlas para evitar que se oxidaran. Pero la Guerra de los 1000 días, fuera de que cierran la frontera con Venezuela, fuera que el gobierno cierra las minas de sal de Upín y de Cumaral, fuera de que se cierra la navegación por el río Meta, fuera de que nace el abigeato por culpa precisamente del cierre de las minas de sal, porque el ganado se desespera y se sale de las sabanas que antes merodeaban, que antes encariciaban, se va a salir este ganado y va a ser aprovechado para robarse por los cachilaperos. La ruina viene total, la ganadería de San Martín se viene casi al suelo por completo a raíz de todos esos problemas socioeconómicos que sucedieron con la Guerra de los 1000 días. Cabrestero velador,
caballo, cabretero velador, no se muire en el caballo. No se duerma en el caballo porque el silbido del rayo y el pájaro aullador y hace reventar el atajo y se lo lleva por dormidor. Posterior a la Guerra de los 1000 días, en la primera década del siglo XX, viene una recuperación del hato ganadero a raíz de los viajes de ganado entre Arauca y Villavicencio. Pasada la Guerra de los 1000 días, los casanareños y los araucanos, que no tuvieron cómo vender, no pudieron vender el ganado en Venezuela, empiezan a traer sus ganados a Villavicencio. Los sanmartineros se alistan para recibir ganados para cebar, porque es que hay que ver que el territorio de San Martín fue el primero en montar potreros de ceba antes que Casanare. Los casanareños no tenían ceba, era solamente cría y levante. En cambio, aquí el territorio de San Martín, finalizando el siglo XIX, se empieza a especializar en hacer los potreros de ceba, trayendo pasto catingueiro desde el Brasil. Es el primer pasto que se va a meter aquí en los llanos para la ceba, aquí en el territorio de San Martín. Eso favorece a la ganadería sanmartinera. Por lo tanto, los sanmartineros van a recibir ganado de Arauca y de Casanare para cebarlo y subirlo a Santa Fe de Bogotá, principios del siglo XX ya. Llamémoslo, eso empieza a partir de 1905, 1907, por ahí comienzan esos viajes de ganado. Pero hay algo que verdaderamente lo que pasa con este ganado de San Martín es que para 1870 y pico, 1880 y pico, la Compañía Colombia, que se ubicó entre los límites del Huila con el Meta y el río Ariari, la Compañía Colombia va a comprar 12 ejemplares Hereford en Inglaterra y los van a cruzar con ganado criollo de aquí de los llanos, o sea, el Casanare. Y los productos del Hereford con Casanare, más los productos del Shorton con Casanare, unen esos productos y ahí nace la famosa raza sanmartinera, que es con la cual empiezan a vadearse en estos llanos, a tener un ganado de doble propósito, muy bueno en carnes, muy bueno en leche, y ahí sí lo van a poder vender en Bogotá, porque ya es un ganado que vale la pena. Eso es lo que favorece al ganadero sanmartinero. Entonces la gente aquí sencillamente producía ganado, y le sobraba el ganado, y le sobraba la plata, y la enterraba, y la soleaba de vez en cuando. Tenían que gastarlo. No había en qué gastar. No había ni ropa, ni máquina, nada. Todo se producía aquí. Lo poco que compraban ellos por encargo a los vendedores arrieros eran los elementos de metal. Los estribos, los frenos, los cuchillos, los serruchos, las máquinas de coser manuales que se encargaban. El señor venía hoy, volvería dentro de 6 meses, se le pagaba, dentro de 6 meses venía y traía eso. Lo demás los sanmartineros lo tenían todo aquí y las telas que empezaron a llegar de fuera. Aquí en San Martín era una comunidad casi entre familia. Casi todo el mundo eran parientes entre sí y toda la comunidad se ayudaban en sus trabajos entre sí, que llamaban la vuelta del buey, ¿no? La vuelta del buey consistía en que yo le hacía a usted un trabajo con mi gente y luego yo necesitaba un trabajo de los míos y usted me colaboraba con su gente. Eso llamaban la vuelta del buey en el trabajo. En la década de 1940 se registra la llegada de don Antonio Dishington, un empresario noruego que llega al país y crea algunas empresas agroindustriales en el Valle del Cauca y posteriormente, conociendo el potencial de la región de San Martín, se instala allí con ánimo emprendedor. Por allá para mediados del 40 aparece un señor Antonio Dishington, un empresario extranjero que llega a Cali, que después tuvo las fábricas de La Garantía y otras fábricas, y decide montar una exportación de carne en canal. Y monta un hato que llamamos aquí de candilejas, entre el Ariari y otro río que queda ahí cerca, y hace una gran infraestructura para sacar carne en DC-3 en avión, para sacarla para Europa. Él fue la persona que vino con esa visión de vender, de sacar carne en canal, de hacer una empresa cárnica productiva
y trajo algunos botes de motor, anduvo por el Ariari, reconoció todo el llano, puso unos almacenes aquí para la empresa. Él es la persona que esto, pero la violencia de los años 50 lo afectó también, le acabó la ganadería, lo persiguieron y el hombre se fue. Desdeñada y resistiendo aún el paso del tiempo, la casa de la hacienda Canta Claro, donde don Antonio Dishington residió con su familia y atendía sus negocios. La casona aún guarda algunos muebles antiguos y un olvidado piano en un rincón que pareciera sonar algunas notas de un pasado de oro. Atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser venido el doctor José Luis Gaitán. Mataron el padre de Colombia. Cuando mataron a Gaitán yo estaba en Bogotá, el 9 de abril. Inclusive estábamos con Manuel Betancourt, el compañero que me llevó para Casanare. Estábamos en un café que llamaba el Café del Molino, ahí cerca de la avenida Jiménez. Y él se quedaba aquí, en la oficina del doctor Gaitán, quedaba así, en la misma cuadra, pero diagonal así. Cuando vimos los disparos, y ahí se posesionaban mucho los emboladores, en ese Café del Molino. Entonces cuando miramos era que traían un tipo así de los brazos, así, y cuando dijeron mataron al doctor Gaitán, entonces eso se volvió esa cosa que eso se volvió un infierno. Eso. Ya era casada con Hernando Jaramillo, quien fue mi esposo. Él manejaba aquí al frente, que era la planta eléctrica. Orden, apaguen la luz a las 10, apaguen la luz a las 9, a la hora que les daba la gana, para hacer las fechorías que hacían. A él lo persiguieron mucho, hasta que para poder salir de aquí nosotros, pidió permiso y dejó a Luis Ernesto Flores encargado de la planta y nos fuimos con papá y con mamá para Girardot. Aquí nos llegaron a San Martín, como todas las partes que era un emporio liberal, con el auspicio de la presidencia conservadora, unas policías que se llamaban policías cholavitas. Llegó un ejército que vino a imponer y a mantener el orden de los gobiernos conservadores. Eso generó violencia, persecución y muerte. Los que no se pudieron salir hacia las capitales tuvieron que salirse hacia la guerrilla para asilarse, y si perdieron la finca, perdieron sus riquezas, tenían que salvaguardar su vida. Eso dio lugar a una guerrilla en un determinado momento, se gestó porque no había otra opción de vida. Esa guerrilla estuvo capitaneada entre otros por Guadalupe Salcedo, que es el más reconocido, y por Dúmar Aljur en esta región, y algunos otros personajes. Pero hubo un momento en que después de la subida de Rojas Pinilla, a raíz del 13 de junio, se logró hacer un pacto, y eran otras mentalidades, eran otras guerrillas, era otra cultura. Se hizo un pacto, aquí la gente se entregó en la hacienda Canta Claro, en cada municipio se entregó en un lugar diferente. Aquí la entrega la hicieron en la hacienda Canta Claro y creo que estuvo presidida por un general Duarte Blum entonces. Pero definitivamente después de tantos hechos violentos suscitados por asesinatos, masacres y terror que se vivió en la región de San Martín durante esta época oscura de Colombia, sobrevive hasta el presente el apego al folclore y a la identidad cultural sanmartinera. España tuvo 800 años, desde el 711 hasta 1492, problemas con los moros. Como consecuencia de esto, allá se crearon unos juegos de caballería. Resulta que en el llano se dio una identidad ecuestre. Entonces llegan acá con esa idea
complementan las dos ideas originales que tenían, juegan las cuadrillas y se vuelve un evento propio de identidad cultural. Y en esta plaza se jugaron durante 250 años las cuadrillas de San Martín. Era una plaza abierta, era una sabana y aquí se concitaba, aquí se reunía toda la comunidad cada año para 25 de diciembre, que es la fecha original de las cuadrillas, y toda la población de San Martín, de todos los hatos, de todas las fincas, volvía a reunirse en esa época, en el verano, en Navidad, y era un evento que a la vez que era folclórico, servía de factor de cohesión de la comunidad sanmartinera. Se fue quedando así, se fue creando así, se creó una sucesión de hijos a padres directas y permaneció y han permanecido auténticas durante los últimos 250 años que se debieron jugar aquí, y cuando ya no se pudo jugar aquí en 1987 se creó la Plaza de Cuadrillas en una sabana abierta y ahora se están jugando allí en la Plaza Gavino de Balboa, a quien se atribuye el origen de las cuadrillas. Dominaba la bandola, aquí hubo mucho bandolista bravo. Y la bandolina, que era también tocaban la bandolina, tocaban el cuatro y el tiple, que eran los maracas, pues también le metían. Cuando no había maraca, entonces con la carraca, el caballo o el burro, le daban y ahí servía de marcante. Utilizaban también el furruco, que era un aparatico ahí, lo hacían en esa época, como había tanto cedro, lo hacían en cedro y cuero de zorro. Y una verada, que era la que iba marcando el compás. También utilizaron en esa época el violín. Inclusive el violín lo fabricaron en esa época, era en Guauda. Por ahí tengo uno que hicimos hace unos años y está abandonado ahí. Pues ahora hay que lo mira, que ese lo hicimos de Guauda y lo hicimos con dos objetivos. Le quito uno ¿cómo se llama? El peine ese que lleva el violín encima. Y lo baja y queda para tocar cuatro. De todos los municipios que forman el departamento del Meta, San Martín de los Llanos es el municipio que ostenta el más grande patrimonio cultural arquitectónico. Su iglesia, orgullo y emblema de los sanmartineros, junto con sus centenarias casonas, nos hace recapitular a esta ciudad que viene viajando en el tiempo desde épocas coloniales. Los monfortianos, que arribaron después de la Guerra de los 1000 días, se dieron a la tarea de construir 3 templos en diferentes poblaciones del territorio. La iglesia de San Martín es la que ha perdurado hasta los días de hoy. Con una concepción románica desde su modelo original, que no tenía torre, fue construida con materiales de la región, columnas de cañofístol, varas de naranjito y ladrillo de adobe cocido. Hacia la década de 1940, con la llegada del cemento, le fue construida su torre. Las antiguas casonas, que varias registran más allá de los 200 años, fueron levantadas a la manera tradicional del llano, construidas en bareque y techo de maralla, los materiales propios de la región. Hay legislación nacional sobre patrimonio arquitectónico, pero aquí se han respetado ya 3 de las 8 esquinas, las han demolido y perdóname, pero es una grosería arquitectónica lo que han hecho con esto, porque las casas que estaban ahí no amenazaban ruina, estaban en perfecto estado, pero con un criterio de supuesta innovación hicieron unas construcciones que no corresponden. 2 de ellas son las esquinas que están frente a la iglesia. Sobre estas calles se apoyaron los pasos de los pobladores de otras épocas. Tras los gruesos muros de adobe de estas casonas, están guardadas las voces, las historias y las anécdotas de quienes compartieron una vida sencilla, pero no del todo fácil. No se han podido hallar aún muchas de las misteriosas huacas con morrocotas de oro que, asegura la leyenda, están enterradas en los patios de las centenarias casonas que pertenecieron a acaudalados ganaderos. Pero sí es posible hallar y desenterrar las historias,
los cuentos, las leyendas y las anécdotas que yacen en la memoria y en el imaginario de los antiguos pobladores de San Martín. Eduardo Santos fue uno de los presidentes que visitó a San Martín en esa época. Y bueno, la única que tenía vajilla era la señora don Valentín Hernández, o sea, la que sigue esta casa, doña Carmen Rincón. Entonces, como era la más moderna, porque don Valentín era un hombre de bastante billete y ganado, entonces vinieron a decirle que les colaborara, que les prestara la vajilla para atender al doctor Eduardo Santos, que en ese tiempo era el presidente y que vino a hacerle visita aquí a San Martín. Dijo que ella no prestaba la vajilla. Entonces había una señora Dominga Castro, hermana de un señor Plácido Castro, que fue el caporal de aquí de San Martín en los tiempos antiguos, que dejó muchos hijos regados por ahí. Bueno, era el padrote, como dicen. Sí. Entonces, en esa época, vajilla de ninguna especie, y dijo doña Dominga, pues hay que mostrarle lo de la tierra. Entonces todos teníamos carapachas de tortuga. Hay carapachas de tortuga chapanera, de tortuga común y corriente, de tortuga sabanera, que ya era más chiquita. Entonces, esa fue la vajilla del doctor para servirle en una de grande de chapanera. Servía la yuca, en otra grande el maduro, en otra grande la carne y todo lo típico del pueblo. Bueno, y entonces doña Lorencita Villegas de Santos, que era la esposa de él, cuando ya fueron a recoger la vajilla de las carapachas de las tortugas, dijo, esa no me la recoge, esa me las lavan y me las componen, que yo me las llevo para Bogotá. Se llevó la vajilla de las carapachas de tortuga. No hay que dejar de tener presente en nuestro saber que lo que es hoy el departamento del Meta fue erigido sobre lo que se denominó antiguamente el territorio de San Martín y ostentó en esta centenaria población de San Martín de los Llanos su capital hasta 1897. San Martín de los Llanos, monumento de la historia del Meta, cuna del folclor llanero en el Piedemonte, enraizado a la orilla del Caño Camoa, que ha sido testigo silencioso irrigando sus siglos de historia. Soy hijo de la llanura y soy hermano gemelo. Nací en esta pampa abierta como también lo es mi cielo. Mi rumbo es hacia el Orinoco y soy el camino del llanero, el que entra en mis aguas para que coman los pueblos, para que salgan al centro los que no tienen pa'l vuelo. Como nadie ha dicho nada y como no vengo de lejos, orgulloso me presento con el hermano gemelo. Aquí me dicen Camoa, San Martín, a este pueblo, tenemos personalismo para servir desde luego y estrechar en nuestro seno los del centro extranjero. Yo voy por esta sabana sin remedio y sin consuelo, ya me tumbaron los montes, solo abundan los potreros, los peces que me adornaban con el barbasco murieron, pensemos en el futuro y meditemos ligero, si no fuera por mis aguas, San Martín no sería pueblo.